Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Regresamos de este corte comercial y vamos a hablar de un tema bastante importante que bueno, probablemente las personas que somos más jóvenes no lo vamos a tomar muy en consideración hasta que llegado el momento nos afecte de forma más precisa y más concisa. Estamos con John Prieto, él es docente del Instituto del Sur y nos va a hablar acerca de un tema que probablemente muchos de ustedes han tenido que escuchar en las noticias, ¿no? El retiro, están pensando, se pretende retirar el 95% de la AFP, ¿no? El Congreso está proponiendo esto, así que vamos a hablar con el señor Prieto para que nos cuente y nos dé detalles acerca de esto y cómo nos afectaría. Así que primero le vamos a dar la bienvenida y luego seguimos con el tema. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al programa. Ok, buenos días. Sí, vamos a tocar un tema que está hoy día bastante conmoviendo la parte socioeconómica del país, porque sí es algo importante poder retirar el 95% de las jubilaciones de los AFPs. Eso quiere decir que la persona al cumplir los 65 años va a poder retirar el 95% de lo proyectado para su jubilación. Ahora, hay una gran pregunta. ¿Estas personas están preparadas para poder invertir y generar ingresos? Esa es una buena pregunta. Lógico, muchos de ellos, como nosotros, son dependientes y han trabajado por muchos años como dependientes. Han recibido un sueldo casi por 40 años de trabajo. Y después encontrarse con una cantidad de dinero que puede fluctuar entre los 200 o 250.000 soles, es como quien se saca la lotería. ¿En qué invierto? ¿Qué hago con ese dinero? Muchos de ellos pueden pensar que lo puedo poner yo, sí, lo puedo llevar al sistema financiero, pero esas tasas de interés son de acuerdo a lo que yo voy a recibir. Ok, o muchos de ellos lo pueden disponer y puedo comprar yo en un momento dado un vehículo. Y no estoy asegurando mi jubilación. Tengan en cuenta que ustedes, este dinero es la jubilación que él va a recibir hasta que fallezca. ¿Estamos preparados para eso? La Comisión de Economía del Congreso ha proyectado eso, ha visto. Es más, el señor Julca, presidente de la comisión, él ha reconocido que no tiene el pronunciamiento ni del Ministerio de Economía y Finanzas, no tiene el pronunciamiento de la Superintendencia de Banca y Seguro, que es la reguladora de las AFPs, y no tiene el pronunciamiento del BCR, que es quien toma las políticas económicas del país. Las decisiones finales. Pero en tal caso esto ha sido presentado, manifestado de forma incluso un poco informal, ¿no? Porque no es que se haya aprobado del todo. No, es más, esta propuesta ha sido elevada al Ejecutivo y el Ejecutivo la ha rechazado, porque el Ejecutivo también tiene que ver el tema económico y financiero del país. Entonces, yo creo que con muy buena lid el presidente del Congreso ha dicho que esto se va a definir después de las elecciones. No podemos tomar esto en un tiempo de elecciones. Es una decisión muy problemática que se puede tomar en tiempo de elecciones. Sí. Él ha dicho con mucho tino, vamos a verlo después de las elecciones. Ok, esperemos también que puedan tener el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Es muy importante. ¿Qué dice la Superintendencia de Banca y Seguro? ¿Cómo va a afectar el sistema financiero? Sí, bueno, ahora definitivamente, pero ¿cuál ha tenido que ser la razón para que se tome una determinación como esta, ¿no? Porque es afectar a muchas personas y definitivamente, ¿no? Como comentaba al inicio, nosotros que estamos un poco más jóvenes, ¿no? Las generaciones de ahora, los chicos de 20, 25 años, no notan esto porque definitivamente falta mucho tiempo para que ellos terminen jubilados, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo y te vas a recibir mucho menos dinero de tantos años de trabajo es cuando recién te vas a dar cuenta de las consecuencias de las decisiones o las malas decisiones de estas autoridades, ¿no? Correcto, como dice el ministro de Economía y Finanzas, el señor Alonso Segura, esto es un tema que se ha venido debatiendo ya hace 4 años y no podemos tomar en un momento dado, y lamentablemente lo tenemos que tocar el tema político, no podemos tomar una decisión a puertas de elecciones. No dicho, no podemos tomar una decisión electorera. ¿Correcto? Entonces, veamos, no sé si el señor Julca ha tomado muy en cuenta el tema de que si esta gente está preparada para recibir esa cantidad de dinero y poder asegurarse un ingreso hasta que fallezca, porque es una jubilación.
Entonces, verse de pronto con esa cantidad de dinero y no saber qué hacer, también trae consecuencias para la vida social de las personas. Pero los beneficios, hay distintos tipos de AFP, ¿no? Entonces, ¿esto afecta a todas? No es que haya distintos AFPs, sino las AFPs tienen distintas formas de invertir el dinero. Así es. Hay 3 formas de invertir, las que son de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo, ¿correcto? Pensando en esto también las AFPs han creado lo que es la AFP cero. Me he dicho que no va a tener ningún tipo de riesgo, nada, todos van a hacer inversiones en productos fijos, donde no van a tener ningún riesgo alguno, ¿correcto? Entonces ya no va a haber inversiones en papeles que puedan tener algún tipo de riesgo, que pueda generar algún tipo de pérdida, ya no lo van a tener, ¿correcto? Entonces, las personas de 65 años van a estar totalmente seguras con su fondo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Uno trabaja tantos años para que finalmente podamos descansar y disfrutar del dinero, ya sea para un gasto fijo o para algún tipo de inversión, ¿no? Porque esa es la idea. Sí, esa es la idea. Sobre todo hay que tener muy en cuenta también con esto que se está promoviendo, el dar el 95% de las AFPs, obviamente se está guardando un 5% para el tema de salud, ¿no? Es que sí, es lo que más nos aqueja, creo, mientras más añitos tenemos. Están guardando un 5% para el tema de salud, que eso me parece bien, sí. Pero si estamos dando el 95%, las AFP se van a ver afectadas. Y hay que preguntarnos, yo creo que el señor Julka nos ha hecho esta pregunta, ¿no? ¿Queremos una jubilación? Porque si queremos una jubilación tenemos que tener nosotros fija un pago mensual que lo vamos a recibir. Claro. De lo contrario, si les vamos a dar todo, no vamos a tener una jubilación. Vamos a tener, pongamos un ejemplo, ¿no? Vamos a tener personas que sí, de repente un 5% del 100% saben invertir, pero tenemos un 95% que no sabe invertir y que en un momento dado no va a tener ingresos, no va a poder subsistir porque no tiene un ingreso mensual. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo más lógico va a suceder que va a ser una carga social para el Estado y la bendita pensión 65 ya no van a ser 250.000, sino van a ser 500.000. Una carga social para el Estado. Yo le pregunto al señor Julka, ¿ha previsto de dónde va a salir ese dinero? Pareciera que no, ¿no? Entonces, que no. Yo le consulto. Viendo la situación como está, ¿es más probable que sí suceda esto, que se dé esta reducción? Yo creo, miren, sinceramente yo creo que ya después de que pasen el tema de las elecciones va a haber los pronunciamientos tanto de la SBS como del BCR, que es el encargado de dar las políticas económicas, y del Ministerio de Economía y Finanzas, donde van a dar algún tipo de alternativas. Ok, si hay algún... Lo lógico y lo que siempre hemos escuchado es de que sí, el gobierno favorece a las AFPs. Si hay un tipo de que se favorece a las AFPs, como es el tema de las comisiones, ok, se tendrá que regular, se puede regular. Hay que plantear los problemas para poder dar las soluciones. No, el tema no es tomar una decisión que en un momento dado va a tener un perjuicio de repente socioeconómico en el país. Porque estamos hablando del retiro de millones del sistema financiero, ¿ah? Sí. Entonces bueno, ahora el tema de salud también, ¿no? Me parece inclusive un 5%, dependiendo también de cuánto dinero se llegue a juntar en ese tiempo, cuánto sea el tipo de trabajo en el que esté el asegurado, ¿no? También. Correcto, eso depende mucho del fondo, depende mucho de los ingresos que uno ha podido tener en el transcurso de la vida laboral, ¿no? Hay personas que sus fondos son mucho más altos, y hay gente que son bajos, pero estamos hablando de un promedio de un fondo más o menos que va de entre los 180.000 a los 300.000 soles. Obviamente estas personas tienen que tomar una buena decisión porque se juegan el futuro de sus ingresos. Entonces, una mala inversión que se pueda hacer, lamentablemente no va a tener estas personas estos ingresos, y vamos a entrar en esta persona que el gobierno la va a tener que apoyar. Sí, lo va a tener que apoyar con la pensión 65, una carga social más para el Estado.
Claro, ¿no? Porque ya llega una edad donde son de repente personas que no pueden seguir produciendo económicamente, ¿no? Ni seguir trabajando por más años, ya que Por sería. supuesto, lo que pasa es que, a ver, si nos ponemos en el caso, ya la gente de 65 años entra al retiro. Ya entra al retiro y es muy difícil que vuelva a conseguir un nuevo trabajo, salvo que pueda generar él su propio Un propio trabajo. ingreso propio, una empresa propia, por es, decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto si pasara, ¿a quién afecta, no? Me imagino que afecta a los que ya están en AFP, digamos, a la mitad de su carrera, o de repente los que ya están por jubilarse. ¿Quiénes son los A más ver, afectados? si esto se aprueba, obviamente esto va a tener un tema retroactivo, porque de alguna manera va a ser también a las personas que están ya pasaron y están jubiladas, van a poder retirar el 95%, y a las que vayan cumpliendo los 65 años y se están jubilando. Pero también hay que ver el impacto que va a tener esto en la economía, el retiro de esos millones del sistema financiero, porque no nos olvidemos que las AFPs hacen inversiones en papeles y eso está dentro del sistema financiero. Bueno, entonces como que la mayoría de normas que se hacen son retroactivas. Esperemos en verdad que, igual por lo de las elecciones, es un poco que eso se va a quedar ahí y se va a quitar un poco la tensión, pero es un tema bastante importante el tema de la jubilación, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer nosotros si ya no estamos ni en condiciones de seguir trabajando, ni en condiciones tampoco de seguir produciendo dinero? Entonces lo que necesitamos es que hasta el día que ya partamos de esta tierra, tener una calidad de vida adecuada, ¿no? Entonces ojalá que la persona nueva que asuma este cargo probablemente pueda hacer algo, pueda hacer algún tipo de cambio si es que no esté de acuerdo, o simplemente tiene que acatar si se decidiera, ¿no? Sí, definitivamente se va a ver ese tema desde ese punto de vista. Yo creo que, como lo manifesté antes, la mejor decisión que ha podido tomar el presidente del Congreso es pararlo y verlo después de las elecciones. Dios mediante, esperemos que tomen la mejor decisión, porque va a haber mucha gente afectada. Entonces, Dios mediante, esperemos que se tome la mejor decisión, tanto para la economía del Perú como para la economía personal de estas personas. Bueno, yo le agradezco, señor Prieto, muchísimo por haber estado acá. Es importante informarnos acerca de estas cosas en general para todos, así que si tuviera algo más que decir, algún tipo de acotación, entonces ahí. Nada, sí, solamente agradecerles a ustedes por la entrevista y poder llegar a las personas para que puedan tomar ellos también una buena decisión, ¿no? Y puedan tomar la decisión que más se adecue a las necesidades de una persona. Entonces, muchísimas gracias por haber estado acá. Igual, de todas maneras, estos temas son bastante importantes y en cualquier momento nos ponemos en contacto y lo podemos volver a tener en el programa para hablar de temas así. Sí, yo encantado de volverlos a visitar y para poderlos servir. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos también con la doctora Milagros y con Elvis, que está con nosotros acá también. Ya volvemos.